tercer informe de la Comisión Tributaria plantea aumento del IVA y del impuesto de renta para personas naturales. La ministra de Educación y los padres de familia coinciden en rechazar el IVA para los textos escolares. Ministerio de las TICs rechaza propuesta para aumentar el IVA en Internet en estratos bajos realizado por los expertos de la Comisión Tributaria. Gobierno tiene listo decreto que reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro. Constitucionalistas hacen llamado al gobierno nacional para que replantee el decreto de salario mínimo y no obligue a los trabajadores a esperar los resultados de una demanda. En carta a Human Rights Watch, el presidente dice que el acuerdo no es perfecto, pero es lo mejor que se ha logrado en justicia transicional en el mundo. 1.500 hechos cometidos por grupos guerrilleros y en los que están presuntamente implicados civiles pasarían al Tribunal Especial para la Paz. Reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI sobre la imagen del presidente Santos. Gobierno rechaza cargos contra hijos del general Javier Flores denunciados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gobierno Nacional expresa su apoyo a la construcción de 4 vías mediante peajes en Bogotá, presentadas por Enrique Peñalosa. Colombia, octava selección del mundo. Santa Fe, séptimo club. Real Madrid es sexto. Al final de la emisión los espero desde Reminiscencias, en la calle del Tango, con el desfile en vestido de baño de las reinas del café en la Feria de Manizales y con la parodia en los People's Choice Awards del Miss Universo. En Bogotá podremos sentir el poder de los 4 elementos de la naturaleza. Ellos serán mis amigos de hoy. Buenas noches, estos son nuestros secretos de hoy. 1. Vientos de pelea con el gobierno en el Partido Liberal. 2. El maestro Fernando Botero en la cumbre de la gloria. 3. ¿Quién será el próximo presidente de la Corte Constitucional? Y tengo ñapa. La que hicieron los concejales derrotados con los vencedores y el señor Petro con Enrique Peñalosa es para aterrarse. 1, 2, 3 y mi ñapa asustadora al cierre. Buenas noches. CMI revela el documento de la reforma tributaria estructural que elaboró un grupo de expertos por encargo del gobierno. Se plantean ampliar el cobro del IVA a más productos, extender la obligación de declarar renta a empleados con salarios de 1.800.000 pesos mensuales. Se sugiere mantener el impuesto del 4 por mil y reducir la renta para las empresas. En un documento de 261 páginas, la Comisión de Expertos que analiza una reforma tributaria estructural hizo sus recomendaciones al gobierno en la que se busca, además de aumentar los ingresos de la nación, se busca la equidad e incentivar la inversión en todos los frentes. Se toca aspectos como el IVA, el impuesto de renta, el CRE, las entidades sin ánimo de lucro, entre otros. La recomendación de los expertos está en incrementar el IVA del 16 al 19%. Además, incluir varios productos de la canasta familiar y bienes agrícolas. Por ejemplo, el huevo, que era exento, pasaría a pagar el 5%. Los artículos de tecnología que están en el 5% tendrían un gravamen del 10%. Dentro del capítulo del IVA se incluyen los combustibles, donde se plantea aumentar al 30% y un gravamen para los útiles escolares. El cobro del IVA a los productos básicos tendría un mecanismo especial para que los estratos bajos no se vean afectados. Actualmente pagan impuestos las personas que tienen salarios mensuales por encima de los 3.300.000 pesos. La propuesta es bajar la base gravable para que tributen quienes devengan a partir de 1.800.000 pesos. Con ello aumentaría el grupo de las personas naturales en el impuesto de renta. La recomendación busca ampliar la base de declarantes, que no significa siempre cancelación de recursos. De igual forma se combatirá la evasión. Se propone bajar la carga tributaria sobre las empresas, para lo cual se pide eliminar el impuesto al patrimonio o de riqueza, estructurar el impuesto para la equidad, el llamado CRE, con rangos especiales. Estos recursos serán compensados con la eliminación de exenciones tributarias. Con el propósito de reemplazar el impuesto al patrimonio, se propone poner impuestos a las utilidades de las empresas y también a los dividendos que reciben los socios de las compañías. Este sería solo para accionistas que tengan más allá del 20% de los títulos, es decir, el impuesto recaería sobre los mayoritarios. La comisión sostiene que en Colombia hay demasiadas exenciones tributarias, para lo cual pide una revisión sector por sector. Otra de las revisiones que se plantea es sobre las entidades sin ánimo de lucro, para lo cual se calcula hay más de 75.000 fundaciones.
Se propone la recertificación para que queden exentas las que sí cumplen con los objetos sociales. Otras propuestas se plantean. Las pensiones solo se mantendrían para las pensiones altas, impuestos a los licores y las bebidas azucaradas. Las propuestas están en manos del Gobierno Nacional, que dará su análisis sobre un tema que se espera sea radicado en el Congreso de la República. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, indicó que la propuesta de reforma tributaria atenta contra la estabilidad del campo. De acuerdo con el dirigente gremial, las propuestas de la Comisión Tributarista frente al impuesto de renta afecta al pequeño y mediano campesino del país. Asimismo, manifestó que se atenta contra el desarrollo y el bienestar de los trabajadores del campo. Puede ser beneficioso para el productor o muy perjudicial para el productor. Hay que mirar cómo afecta al consumidor y también toda la cadena productiva. Cuestionó al gobierno en el sentido de que se excluyó al Consejo Gremial para el conocimiento del informe de la Comisión de Expertos. Nosotros estamos bastante molestos porque el compromiso del Ministerio de Hacienda en la reforma del año antepasado era que el sector privado, a través del Consejo Gremial Nacional, iba a ser incluido y nos iban a mantener informados. Por su parte, el exdirector de la DIAN, Horacio Ayala, sostiene que el gobierno está obligado a buscar esos recursos. Está muy acertada, muy apropiada para la situación que vive el país. Ambos consideran que se debe revisar la propuesta sobre el IVA. La propuesta para gravar con IVA los útiles escolares como cuadernos y libros recibió el rechazo del Partido Liberal, la ministra de Educación y la Confederación de Padres de Familia. Para la Confederación de Padres de Familia, la propuesta de la Comisión de Reforma Tributaria para gravar con IVA los cuadernos, libros y útiles escolares va en contra de la promesa del presidente Santos de hacer un país en paz, equidad y educación. Es decir, uno no puede comprender cómo expertos vienen a proponerle al gobierno nacional que graben un insumo tan importante como los libros, como los textos escolares, los lápices, las escuadras, inclusive las tablets, que son hoy herramientas básicas para el desarrollo de la educación de los niños, y así pues creemos de que no puede haber paz y no puede haber equidad. La ministra de Educación también criticó la idea. Pésimo mensaje para un país que busca mejorar la educación. Ponerle IVA a libros escolares y cuadernos, dijo en su primera comunicación. Y luego señaló, propuesta de IVA de 5% a cuadernos y libros es regresiva. Afectaría a miles de padres que hacen esfuerzos para enviar a sus hijos al colegio. El Partido Liberal no apoya el IVA escolar. Creemos que esa sería una medida absolutamente regresiva que va en contra del pueblo colombiano. Hay que hacer una reforma estructural al sistema tributario, pero hay que eliminar las exenciones y las deducciones que están regadas en todo el sistema tributario y que suman más de 40 billones de pesos. La bancada liberal en el Senado se reunirá el martes para tomar distancias políticas e ideológicas con el gobierno del presidente Santos. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, también rechazó la recomendación de gravar con IVA el Internet para estratos 1 y 2. La propuesta de la Comisión de Expertos de aumentar algunos impuestos en el sector de tecnología e informática no le gustó al ministro David Luna, que aunque aclaró que aún no es una decisión tomada, sí pone en discusión un tema que podría afectar a los sectores de menores ingresos. Esas propuestas en materia de aumentarle el IVA a los servicios de Internet en los estratos 1, 2 y 3 y de regresar a cobrarle el IVA a computadores y a tabletas, por supuesto que no estamos de acuerdo. Según el ministro Luna, el país ha logrado un avance importante en materia de conectividad y un aumento en el IVA para el sector sería un retroceso. Básicamente porque ha sido esa medida la que ha logrado pasar casi que del 15% al 50% en conectividad de estratos 1, 2 y 3. El ministerio también espera una reducción en el IVA de los celulares. De otra parte, los autopartistas y gobernadores alertaron frente a un incremento en los avalúos de los vehículos que se refleja en una alza generalizada en el impuesto de rodamiento. Las nuevas variables establecidas para fijar el avalúo comercial de los vehículos por parte del Ministerio de Transporte incrementó el precio del impuesto para este año que deberán asumir los propietarios, especialmente en carros de gama alta. Es una pequeña reforma tributaria disfrazada. Advierten que aunque el precio de los vehículos subió para el ministerio, comercialmente seguirán bajando. Podríamos considerar que lo va a vender mejor, como quiera que las tablas dicen que tu vehículo hoy día vale un poco más, pero eso lo determina la oferta y la demanda. Sí estamos enfrentándonos realmente a un aumento en el valor de los impuestos. Mañana se discutirá el tema con voceros del ministerio y secretarios de Hacienda de diferentes partes del país para evaluar el alcance de la medida. En varios departamentos del país prácticamente hay una parálisis en este momento de la liquidación y pago
de este impuesto. Denuncian que para algunos propietarios el impuesto aumentaría 40%. CMI conoció el decreto que prepara el gobierno para poner en cintura las fundaciones sin ánimo de lucro que desean contratar con el Estado. En la DIAN están registradas solo 72.000 entidades sin ánimo de lucro y el gobierno estima que hay más de 240.000 en el país, muchas de ellas que no tienen una función social pero que están amparadas en esta figura. Hace más de un año el gobierno anunció que pondría en cintura la proliferación de cooperativas y fundaciones que bajo esta figura se lucran pero evaden impuestos. Datos del gobierno señalan que de las entidades registradas en la DIAN en el 2013 tuvieron ingresos brutos por 123 billones de pesos y solo pagaron impuestos por 230.000 millones de pesos. El decreto que presentará en las próximas semanas el presidente Santos establece que las entidades sin ánimo de lucro que contraten con las entidades estatales deben estar registradas en el SECOP, Sistema Electrónico de Contratación Pública, el cual será el medio para acreditar los requisitos definidos por las entidades estatales. Cuando exista más de una entidad sin ánimo de lucro para efectos de contratación, se debe de adelantar un proceso competitivo y la entidad estatal debe definir el criterio de evaluación de las propuestas y la forma de evaluar teniendo en cuenta la eficacia, eficiencia, economía y manejo del riesgo. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, hizo un llamado al gobierno para que corrija el decreto de reajuste del salario mínimo, tras advertir que el alza no cumple con un mandato establecido en una sentencia del Alto Tribunal. Las centrales obreras demandarán el decreto de salario mínimo con el argumento de que en estratos de bajos recursos la inflación estuvo por encima del ajuste del salario mínimo. Y para el constitucionalista Alfredo Beltrán, el Consejo de Estado les dará la razón. No se podría decir es que la inflación hay que mirarla de manera general, porque esas cifras macroeconómicas no son las que les sirven a los trabajadores. Con esas no se compran lápices, con esas no se hace mercado. Aseguró que la Corte Constitucional en el año 99 ya falló sobre este punto. Y en ese caso se dijo que a ninguno de los sectores de la población le será entonces menoscabado el poder adquisitivo real del salario, lo que significa que a esos sectores 1 y 2 a que usted se refiere, la inflación ya les carcomió el salario. Hizo un llamado para que el gobierno, al igual que lo hizo en el 2011, replantee el decreto. Lo indicado sería no lanzar a los trabajadores a un proceso judicial largo e ineficaz. Pidió que el gobierno, haciendo uso de las cifras oficiales sobre la inflación, adecúe el salario mínimo a las nuevas realidades económicas y sociales del país. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el acuerdo sobre víctimas y justicia transicional alcanzado en La Habana no es perfecto, pero sí es el mejor que se pudo lograr. Al término de la primera jornada de trabajo con los negociadores del gobierno, parte del gabinete de ministros y asesores internacionales en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se le envió una carta a la organización internacional Human Rights Watch, en donde se le explicó que el acuerdo de justicia con la FARC busca satisfacer a las víctimas. Este acuerdo al que llegamos no es un acuerdo perfecto, porque ningún acuerdo de paz en la historia ha sido un acuerdo perfecto, es casi que una contradicción, un acuerdo perfecto con un acuerdo de paz. Pero lo que sí no cabe duda es que este acuerdo al que hemos llegado es el mejor acuerdo de justicia transicional que jamás se haya negociado. Santos indicó que se busca poner en marcha una sesión permanente en La Habana desde la próxima semana para que los negociadores del gobierno y la guerrilla se levanten de la mesa solo cuando se llegue el acuerdo final de paz. Durante el encuentro se analizaron puntos como el cese del fuego y las hostilidades, las zonas de concentración de las FARC, asimismo la seguridad del país durante el posconflicto y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Y aquí analizamos muy claramente cómo este fin del conflicto, la paz va a significar mucha más seguridad para todos los colombianos. La jornada continuará mañana viernes y se estudian los lineamientos que llevará el equipo de gobierno a La Habana para acordar el último punto de acuerdo de paz. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los resultados.
La imagen que tiene usted del presidente Santos es positiva 49%, negativa 49%, por regiones. La zona donde la imagen del presidente Santos es más positiva es la zona atlántica, 59% frente a una negativa del 39%. La zona oriental, que la conforman Boyacá, Cundinamarca, Los Santanderes y Meta, tienen una imagen menos positiva con 41% frente a negativa 55%. ¿Usted considera que el país va por buen camino o por mal camino? Buen camino 46%, mal camino 51%. Atlántico considera con un 56% que el país va por buen camino, mientras que un 41% mal camino. La zona oriental, por el contrario, considera solo 40% que está por buen camino, mientras que el 59% por mal camino. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo que va transcurrido de su mandato? Aprueba 46%, desaprueba 52%. La zona atlántica aprueba la gestión del presidente Santos con un 57% y un 41% la desaprueba. La zona oriental, todo lo contrario, 38% aprueba la gestión y un 61% la desaprueba. ¿Usted aprueba la decisión del presidente Santos de abrir los diálogos de paz con la guerrilla? Sí aprueba los diálogos 68%, no aprueba los diálogos 31%. Respecto a la imagen del presidente Santos, el comparativo en los últimos 5 meses es el siguiente. En septiembre del año pasado la imagen positiva se encontraba en 44%, la negativa en 52%. Octubre la imagen positiva aumentó a 59% y la negativa disminuyó a 40%. En noviembre la imagen positiva se mantuvo en 59% y la negativa bajó a 39%. En diciembre la imagen positiva bajó a 52% y la negativa subió a 45%. Y la de enero de este año bajó a 49% y la negativa subió levemente a 49%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, reveló que 1.500 casos de civiles que apoyaron de alguna manera a grupos guerrilleros podrían ser investigados y juzgados por el Tribunal Especial de Paz. Guerrilleros desmovilizados y que hacen parte del programa de Justicia y Paz han mencionado a civiles en sus confesiones, lo que conllevó a iniciar indagaciones de la Fiscalía. 1.500 casos o situaciones que están relacionadas con la presunta participación de terceros civiles en hechos de la guerrilla. Para la Fiscalía deben responder los civiles que cometieron delitos más graves en el marco del conflicto armado ante el Tribunal Especial para la Paz. Para que fueran investigados y condenados aquellos que prestaron una ayuda determinante, importante, para la comisión de delitos graves. Quienes no están comprometidos directamente deben recibir otro tratamiento según la Fiscalía. Como por ejemplo la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal. El tema de quienes financiaron también se debe revisar. En esos casos, esas personas deberán ser consideradas como víctimas y no serán perseguidas penalmente. Finalmente dijo que cada caso será analizado en detalle. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, rechazó los señalamientos del expresidente Uribe, quien cuestionó la contratación por parte del gobierno de 2 hijos del general Javier Flores, jefe del Comando de Transición en el proceso de paz. Así lo confirmó el representante por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, quien le pidió al gobierno claridad al respecto. Este proceso de paz solo funciona a punta de puestos y contratos. Ahora parece que los hijos del general Flores, un general activo, que no sabemos por qué el presidente Santos lo tiene negociando con las FARC en Cuba, resultan con contratos con el gobierno. Esto pues deja un sabor amargo. Tras estas denuncias, el ministro de Justicia respondió en una dura carta afirmando que el expresidente Álvaro Uribe está mal informado y trata el tema con ligereza. Sí, cuando el senador Álvaro Uribe se refiere al hijo del general Flores, está cuando menos mal informado, no solo porque Javier Flores comenzó su vínculo con el Ejecutivo durante el gobierno de Álvaro Uribe, sino porque su hoja de vida revela su sólida formación. Finaliza el comunicado del ministro de Justicia diciendo que bastaría con que indagaran sobre la calidad del trabajo de Javier Flores para percatarse de la ligereza de sus afirmaciones. El Centro Democrático criticó además que la también hija del general Javier Flores, jefe del Comando de Transición de los Diálogos de Paz, Paula Tatiana Flores, trabaje en la Dirección de Articulación de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. La secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, presentó el plan de su despacho para los próximos 4 años. Una de las metas es construir 60 colegios más.
La alcaldía de Enrique Peñalosa tiene listo el plan de infraestructura escolar. Al momento, la meta que tenemos con el doctor Enrique Peñalosa son 60 instituciones educativas dentro de este plan de equipamiento de infraestructura social. La intención es aumentar del 23% al 60% la cobertura que hay en jornada única en Bogotá. Para esto también se analiza ampliar el número de colegios por concesión. De la matrícula pública, el 4% está en los colegios que están por concesión, que se va a renovar este año el contrato, que en total son 22 instituciones por concesión, a quienes se les adicionó el contrato, más las que se contrataron por banco de oferentes. Además, se anunció que con la construcción de la Universidad Distrital en Bosa se ampliarán los cupos para educación superior. El alcalde hizo una promesa en su campaña y ahora en su plan de gobierno de 35.000 nuevos cupos. Las localidades con mayor déficit de cupos escolares son Suba, Bosa y Ciudad Bolívar. El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, anunció el respaldo del gobierno a la construcción de grandes obras de infraestructura en la capital del país, que se financiaría mediante peajes de ingreso a la ciudad. La avenida longitudinal de Occidente, la ampliación de la autopista norte, la prolongación de la calle 63 y la reconstrucción de la calle 13 se financiarán con peajes urbanos. Nos enfocamos principalmente en los grandes accesos viales a Bogotá. La Agencia Nacional de Infraestructura anunció su apoyo luego de una reunión con el alcalde Enrique Peñalosa. Estamos buscando que se financie todo esto a través de peajes. La razón es que los recursos de la ciudad y de la nación son limitados y los tenemos que enfocar en las mayores necesidades sociales, como por ejemplo la educación, la salud. Antes de finalizar este año se debe dar vía libre a los procesos abiertos de contratación de estas obras, que según la Nación estaban paralizadas por falta de gestión de la pasada administración. Lo que nosotros estamos buscando es que estos grandes proyectos viales sean autofinanciables con peajes. Dentro del paquete general de obras también se contemplan vías como la Subacota. CMI conoció el calendario de estructuración y los mecanismos de financiación que tendrá el nuevo plan de desarrollo del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El secretario de Planeación, Andrés Ortiz, proyecta que algunas de las grandes obras sean autosostenibles o entregadas a alianzas público-privadas. Con el apoyo de un equipo de expertos de planeación nacional, la administración de Enrique Peñalosa ya está estructurando la financiación del nuevo plan de desarrollo de Bogotá. Nosotros tenemos un presupuesto aprobado y vigente, cercano a los 17 billones. Después del plan de desarrollo y una vez esté aprobado tendrá una etapa de armonización. Aparte de los 16.7 billones de pesos del presupuesto aprobado, algunos proyectos tendrán fuentes diferentes al endeudamiento, los recursos distritales y los impuestos. Proyectos autofinanciables desde el punto de vista de generación de valor y cargas para tener esa explotación inmobiliaria. APPs. El cronograma del distrito revelado a CMI indica que el 15 de febrero se tendrá un documento base para ser estudiado en Consejo de Gobierno. 4 días después, el plan de desarrollo oficial será presentado en el Consejo Territorial de Planeación y el 30 de abril se radicará en el Cabildo de la ciudad. El secretario de Planeación también indicó que el distrito espera que el plan de desarrollo sea aprobado por acuerdo con el Consejo y no por decreto, antes del 30 de junio. La Corte Constitucional deberá definir a principios de este año si levanta el estado de cosas inconstitucionales que tenía sobre Colpensiones por el rezago de solicitudes que tenían pendientes del Seguro Social. El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, indicó que solo les resta un 2% para ponerse al día. En 3 años de funcionamiento, Colpensiones ha logrado resolver 1.300.000 solicitudes pensionales. Es decir, estamos en 98% de avance, ha resuelto más de 210.000 tutelas, ha resuelto más de 100.000 sentencias judiciales. Esto incluye el rezago de peticiones que venían pendientes desde el Seguro Social, que ascendían a 347.000. Colpensiones ha hecho en 3 años lo que el Seguro Social habría hecho en más o menos 6 años. Indica también que el ingreso de tutela sobre trámites pensionales disminuyó. En el Seguro Social, en promedio, se radicaban cerca de 10.000 tutelas al mes. En Colpensiones son menos de 3.000 al mes en los últimos 3 meses, es decir, la judicialización ha ido bajando. Parte de la pedagogía es evitar esa judicialización. Si el estado de cosas inconstitucionales se levanta, la Administradora Pública de Pensiones será una entidad normal y estará sujeta a todos los controles del Estado. El liberalismo envió una nueva carta al presidente Santos rechazando la venta de Isagen. Mientras tanto, un juzgado negó la primera tutela que pretendía frenar la subasta de la empresa.
En la carta conocida por CMI y firmada por el copresidente del Partido Liberal, Horacio Serpa, le dice al presidente Juan Manuel Santos que sería un grave error vender Isagen. Dice además que se debe evitar lo que consideran un atropello contra los intereses del Estado y del pueblo colombiano. Asimismo, el presidente Álvaro Uribe reiteró su rechazo a la venta de Isagen. No para grandes hidroeléctricas, las compra pero no las construye. Isagen las construye, no vendamos a Isagen. De otra parte, el juzgado 16 de ejecución de penas negó por improcedente la tutela interpuesta por el ciudadano Luis Eduardo Hincapié Medina, que pretendía frenar la venta de Isagen. Asimismo, el Polo Democrático, que aclaró que no lidera la tutelatón contra la venta de Isagen, envió una carta al Contralor General Edgardo Maya pidiendo que se revise un posible detrimento en la venta de Isagen. Me parece que es un profundo error vender una empresa bien manejada, rentable, precisamente propietaria de un extraordinario recurso del agua. El próximo 13 de enero se cumplirá la subasta de Isagen. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,09% a 1.105 puntos. La acción de Pacific Rubiales fue la que más subió, con una valorización de 2,65% a 3.490 pesos. La acción de Terpel fue la que más cayó, con una pérdida de 9,29% a 8.400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Isagen, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.287 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.980 y la venden en 3.020 pesos. Un euro cuesta 3.583 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 14,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $33 con 27 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.035 pesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Reminiscencias en la calle del Tango, porque en la Feria de Manizales está inscrita en sus entrañas este género pletórico de sensualidad. Pero hablaremos de la feria más adelante, porque iniciamos con más del Miss Universo. Una parodia realizada en los People's Choice Awards nos recordó de manera humorística el episodio del error en la coronación. La parodia inició cuando Jane Lynch, presentadora de los People's Choice Awards, anunció que en esta edición se haría entrega de un nuevo premio a alguien que no había ganado en ninguna categoría, pero que se merecía un reconocimiento. Al instante, el público aplaudió y el actor Thomas Lennon subió al escenario, pero en medio de sus agradecimientos, Lynch lo interrumpió para decir que la verdadera ganadora del premio era Miss Colombia, refiriéndose a Ariadna Gutiérrez. De inmediato salió una mujer personificando a la reina. Lo curioso es que la modelo es un angelito de Victoria's Secret. Lynch ofreció disculpas por la supuesta equivocación, tal como lo hizo Steve Harvey cuando nombró como Miss Universo a la colombiana en vez de la señorita Filipinas. Ariadna no fue ajena a este episodio y con tono cómico escribió en su cuenta de Twitter: "Muchas gracias People's Choice Awards por esta sorpresa, fue increíble". Precisamente a través de Twitter, hoy la sucreña le preguntó a sus seguidores si debería o no aceptar una invitación de Harvey para reunirse con él en su programa The Steve Harvey Morning Show el próximo 19 de enero. Ante la solicitud, el 71% de los participantes opinó que la colombiana sí debería asistir. El 29% le aconsejó que no lo hiciera. Y aterrizamos de nuevo en Manizales, porque hoy las candidatas al Reinado Internacional del Café tuvieron su prueba de fuego, el desfile en vestido de baño. Mis dos países, Colombia y Venezuela, resultaron ganadores. Las 25 candidatas al Reinado Internacional del Café desfilaron en vestido de baño. Así como diversos son los países que representan, diverso es el grupo de aspirantes. Todas las razas, los tamaños y las tallas. Algunas exhibieron tonificados cuerpos y otras figuras menos trabajadas, incluso subidas de peso para estar en un reinado. Lo cierto es que la belleza se encuentra en cada una de ellas de una manera diferente. La primera ganadora de la velada fue Colombia, quien se hizo acreedora del premio a las mejores piernas. ¿Cómo cuidas tus piernas? Bueno, hay dos cosas básicas y es una alimentación saludable, rica en proteína y vegetales, y por supuesto el ejercicio ayuda también un montón, sentadillas, pesas y pues bueno, también algunos truquitos de belleza, cremitas y demás. La colombiana Laura Prada nos contó que ella misma diseñó los vestidos de baño que lució. La otra ganadora fue Venezuela, quien resultó premiada con el título a Mejor Pelo. Cuidado del cabello, yo creo que es igual que el de todos ustedes.
Sin embargo, siempre trato de colocar ampollas, siempre trato de tener buenos champús de calidad y cremas de calidad. Creo que eso es lo fundamental para tener un cabello muy sano. Y aunque es una de las grandes favoritas, Brasil se quedó por fuera de las premiaciones de hoy, pero demostró que es de las más completas. Honduras y Estados Unidos también destacaron en la pasarela. La agenda de las candidatas al reinado del café no para. Hoy fueron protagonistas del desfile de las naciones, en el cual a través de sus trajes típicos muestran algo de su cultura. Uno de los desfiles más vistosos durante el reinado internacional del café es el de las naciones, donde las candidatas lucen los trajes típicos de su país. Eres una Índia de oro con referencia a los primeros habitantes de mi país, Brasil, y referencias también a las plantaciones y granos de café. Muchas gracias. Este desfile de las naciones se caracteriza no solamente por los vestuarios típicos de cada una de las candidatas, sino por la alegría que también tienen las carrozas. Estos trajes también los lucirán la velada de elección y coronación el próximo sábado 9 de enero como parte de la puntuación que define quién será la nueva soberana internacional del café. Por cuenta de un espectáculo que evidencia que la cultura también responde a las preocupaciones esenciales del mundo, los amigos de Diana Mina de hoy son los 4 elementos de la naturaleza. Mis amigos de hoy son los 4 elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. Llegó a Bogotá Elements, un espectáculo que nos hará sentir la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y, por supuesto, la fuerza de la madre tierra. La idea era crear un show que fuera lo más interactivo posible, ¿verdad? Entonces, un poco para sentir esta fuerza de los elementos de la naturaleza, hemos traído unos efectos especiales muy chéveres en donde cuando aparece cada uno de los personajes que corresponde a un elemento, vamos a tener un efecto especial que lo apoya. Entonces, como te decía, vamos a tener fuego real, vamos a tener agua real en movimiento, vamos a tener corrientes de aire muy fuertes que la gente va a poder sentir en sus asientos y que los van a integrar a la historia, van a sentirse parte pues como de toda esta aventura. Este espectáculo quiere generar una reflexión acerca de las consecuencias de la contaminación, el mal uso de los recursos y la importancia de generar acciones para mitigar el calentamiento global. Es prácticamente un show con mucha tecnología que trata de contar de una manera divertida, de una manera muy bien contada, cómo debemos nosotros cuidar el medio ambiente. Y podemos inventarnos cantidad de cosas y que son importantes, como recoger las basuras, ahorrar agua, concientizar a los niños, a la juventud, pero hay algo más importante: tenemos que de verdad concientizarnos nosotros mismos en el corazón. Por supuesto, la invitación es para que cuidemos nuestra naturaleza, cuidemos la tierra, al fin y al cabo es aquí donde vivimos. No olviden que entre ustedes y yo no habrá distancia. Buenas noches. Desde Reminiscencias en la calle del Tango me despido de la Feria de Manizales y de ustedes por hoy. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana desde Bogotá. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Vientos de pelea con el gobierno en el Partido Liberal. 2. El maestro Fernando Botero en la cumbre de la gloria. 3. ¿Quién será el próximo presidente de la Corte Constitucional? Y tengo ñapa. Lo que hicieron los concejales derrotados con los vencedores y el señor Petro con Enrique Peñalosa es para aterrarse. 1, 2, 3 y mi ñapa asustadora después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Se vuelven a deteriorar las relaciones del Partido Liberal con el gobierno. Los 17 senadores liberales anunciaron que van a definir en la primera semana de febrero si se retiran o no del gobierno. El liberalismo dice que está molesto porque considera que el gobierno está al servicio de la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Un alto dirigente liberal reveló a un agente 001 que en los primeros días de febrero se reunirán en el municipio antioqueño de Río Negro para estudiar el estado de las relaciones con el gobierno. Este encuentro, que algunos llaman retiro espiritual del liberalismo, es promovido por Horacio Serpa, Vivian Morales y Luis Fernando Velasco. La primera decisión que anunciará la bancada liberal será la de no apoyar el aumento generalizado del IVA, como lo propone la misión tributaria. La segunda decisión será apoyar el proceso de paz y todas las herramientas legislativas que necesite el gobierno para consolidar la terminación del fin del conflicto.
La tercera decisión anticipa controversia: tomar distancia del gobierno de Santos y llegar hasta el retiro de la administración. Los liberales dicen que ese partido no es consultado para ninguna de las grandes decisiones económicas o sociales del gobierno, como la venta de Isagen o la reforma tributaria. 2. El maestro Fernando Botero y sus obras arman una revolución a donde llegan. Y Shanghái, en China, no podía ser la excepción. La aduana de la ciudad más poblada de la China, con 20 millones de habitantes, se conmocionó con la llegada de las monumentales esculturas que serán expuestas en la llamada Plaza del Pueblo a partir del 21 de este mes. Bajo estrictas medidas de seguridad y con extremo cuidado, fueron desempacadas una a una las nuevas esculturas que harán parte de la exposición. Por primera vez, un artista colombiano llega a las salas del museo más grande de la China, que cuenta nada menos que con 40.000 metros cuadrados para exposiciones. Es tal el protocolo y la expectativa que rodea la exposición que ya el museo tiene listos los afiches y las tarjetas de invitación para la inauguración de la exposición. Fernando Botero, pues, expone sus esculturas en un museo donde nadie lo había hecho. 3. Así va el pulso para presidentes de las altas cortes. La Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado se alistan para una elección clave, la de sus presidentes, con el importante reto que tienen de revisar los acuerdos de paz y afrontar además los efectos de una decisión definitiva en el caso del magistrado Jorge Pretel, quien será acusado ante el Senado. ¿Quién será el presidente de la Corte Constitucional? Por la destreza con la que manejó la peor crisis que ese tribunal ha afrontado en toda su historia, un grupo mayoritario de magistrados quiere que María Victoria Calle acepte su elección en propiedad en la presidencia este año. La magistrada está encargada desde el mes de marzo, cuando asumió precisamente para reemplazar interinamente a Jorge Pretel, quien aplazó su posesión ante el escándalo que estalló. Si María Victoria no acepta, asumirá el vicepresidente Luis Guillermo Guerrero, ultraconservador de Pasto. Tengo ñapa. Ser primíparo en cualquier lugar o actividad significa no solamente enfrentarse a nuevos retos y exigencias, sino también ser blanco de todo tipo de burlas y pilatunas por parte de los veteranos. Pero a veces hay que enfrentar sorpresas. A veces inocuas, otras de mal gusto y hasta ofensivas. Este último caso se presentó en el Consejo de Bogotá, donde los 22 concejales primíparos se encontraron con una desagradable noticia. Resulta que la saliente mesa directiva del Consejo, por sorteo y sin ningún tipo de consulta, asignó en la nómina de los nuevos concejales a cerca de 50 funcionarios que se sindicalizaron y que pertenecían a la plantilla de los concejales que se quemaron en las pasadas elecciones o que no se presentaron a los comicios. Los nuevos concejales dicen que no solamente los obligan a trabajar con personas que no conocen, sino que además les limitan la posibilidad de contratar a sus asesores de confianza. Eso mismo le está pasando al alcalde Peñalosa, quien tan pronto asumió el cargo, se dio cuenta de que su antecesor, Gustavo Petro, le dejó una nómina de asesores ya contratada. Uno de los concejales afectados anunció que comprará 100 copias de una película especial para repartir entre los funcionarios del Consejo. La película se llama Durmiendo con el enemigo. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamil con el ministro encargado de Desarrollo Daniel Arango Ángel sobre el Quimbo, ¿usted cree que esa represa debe abrirse? 92%. Seguir cerrada, 8%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.